Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de entrevista a uno de nuestros egresados. Mi nombre es Erika Guerrero, yo soy coordinadora de egresados y de Bolsa de Trabajo en UDaVinci y pues bueno, queremos abrir este espacio para nuestros egresados para poder pues agradecer, por supuesto, y destacar los logros personales, profesionales, culturales y deportivos de nuestros egresados. Y pues bueno, el día de hoy me siento muy honrada de la visita que tenemos aquí de nuestro egresado. No voy a presentarlo yo, prefiero mejor que él se presente y pues bueno, bienvenido. Vamos a dar inicio. Primero platícame, ¿cómo te llamas? ¿Qué estudiaste en UDaVinci y dónde trabajas actualmente y cuál es tu cargo? Gracias por recibirme. Me llamo Marco Antonio Ortiz Meneses. Estudié el doctorado en sistemas computacionales en UDaVinci y actualmente estoy trabajando en Dell Technologies, también denominado Dell México. Dell México, como ustedes saben, es una de las principales tecnológicas que vende equipo tanto de centro de datos como computadoras, laptops y desktops a nivel mundial. Perfecto. Muy bien, Marco, pues bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio y por, bueno, abrir tu corazón y tus conocimientos también con nuestra audiencia y por supuesto, pues queremos que este espacio sea un momento para que tú compartas tu legado, para que nos pueda servir como inspiración para nuestros estudiantes y nuestras futuras generaciones. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí el día de hoy. Pues bueno, vamos a tener algunas secciones. Primero quisiera empezar con el tema de tu experiencia profesional. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional? ¿En qué áreas te has desarrollado y cuántos años de experiencia tienes? Claro que sí. Mira, yo empecé, a mí el área de cómputo siempre me llamó la atención y estamos hablando de que desde 1996 empecé a trabajar de hecho muy joven, 16, 18 años, en temas de cómputo. Fue algo muy interesante porque nadie me quería dar trabajo, entonces, pues por la juventud y muchas cosas, y es entendible, entonces me puse un negocio de temas de computadoras. Hoy día las computadoras son ubicuas, básicamente están en cualquier lugar. Hace 30 años no lo eran. Las computadoras personales empezaban. Los teléfonos celulares que hoy disfrutamos eran un sueño, eran magia. Hoy día hacemos magia, algo muy interesante. Y en ese entonces yo desde el 96 comencé. Posteriormente empecé a estudiar la universidad. Eh, Obviamente estudio ingeniería electrónica y de comunicaciones. Empiezo a trabajar, sigo trabajando por mi cuenta en el negocio, pero me invitan a trabajar en varios lugares también de temas de computación. No era tan fácil encontrar una persona que supiera de eso, y aunque estuviera joven me empecé a dar a conocer y la gente me empezaba a llamar. Posteriormente, dentro de mi carrera profesional, en el 2003, entró a una gran empresa que ya desapareció, pero sigue vigente en la tecnología que todos usamos hoy día. Esa empresa se llama Sun Microsystems. Sun Microsystems fue fundada por gente que hoy todavía sigue vigente en la industria, como Vinod Khosla, Scott McNealy y muchos otros técnicos súper importantes. Por ejemplo, Wilhelm Diffie, inventor de uno de los algoritmos de encripción más importantes que hoy usan prácticamente todos los dispositivos, trabajó ahí, y esa fue una de las empresas donde realmente yo aprendí muchísimo, todavía lo aplico. Posteriormente avanza el tiempo y empiezo a trabajar. Yo me muevo del área de técnica al área de ventas. Yo siempre me he definido como un técnico que aprendió a vender y aprendió a hablar con la gente, y que es, por cierto, una skill muy importante a desarrollar, demasiado importante. Al principio no lo veía, pero es muy importante para poder crecer en cualquier ámbito. Y eso me llevó a integrarme al área de ventas, no 100% como vendedor, pero sí siendo la interfaz entre mis conocimientos técnicos del área tecnológica para apoyar a los vendedores senior que localizaban las oportunidades, y yo poder posicionar los productos de la compañía que mejor se adecuaran a, a lo que el cliente necesitaba. Y casi siempre he desarrollado mi carrera, aunque al principio empecé con privado, pero casi siempre he desarrollado mis últimos 25 años en gobierno.
Y sí he visto alguno que otro privado, pero más que nada gobierno. Y finalmente en el 2015 y posterior tomé algunas posiciones como director de tecnología, me llamaron a otros lugares, partners de compañías como Oracle, porque Sun Microsystems es adquirida por Oracle, y en el 2015 trabajo para un partner de Oracle dirigiendo un grupo entre de 8 y 15 ingenieros a veces. Me tocó enseñarles prácticamente sistemas operativos, servidores web, muchísimas cosas que se manejan hoy día en el ámbito tanto de infraestructura como de desarrollo. Fue algo muy padre para mí. También participé con una empresa israelí en la parte de seguridad. De hecho, yo estoy certificado como Certified Ethical Hacker y entre otras certificaciones que he estudiado a lo largo de mi vida, y eso, la parte de experiencia en la parte de TI más la parte de certificaciones de Certified Ethical Hacker me han servido para posicionarme, y obviamente el skill de poder hablar con la gente me han servido para poder ir creciendo y moviéndome en el ámbito. Finalmente en el 2020 llego a Dell Technologies, del México, actualmente aquí en nuestro país, y he estado desarrollando el puesto de Data Center 6 Executive, anteriormente conocido como Systems Consultant o consultor de sistemas, que significa ser un ejecutivo de centro de datos o de ventas de equipo de centro de datos, ser un arquitecto de soluciones, diseñar utilizando los equipos o las soluciones que tiene Dell. Dell tiene mucho tipo de soluciones para centro de datos, adicional a lo que son las computadoras, laptops y desktops, pero tenemos servidores de alta gama, servidores de inteligencia artificial dedicados solo a ello, y sistemas de almacenamiento ultra rápidos, que no quiero entrar en mucho detalle técnico, pero se utilizan en bancos, en instituciones de seguridad, lo que le llamamos la salud, en donde la velocidad juega es un ingrediente muy importante para poder atender rápido a pacientes, a clientes, etcétera, y donde perder a veces un segundo puede significar perder o mucho dinero o perder la vida de alguien. Entonces, Dell diseña todo eso, y mi trabajo es, como arquitecto, armar un sistema y una solución para darle salida a alguna necesidad que tengan las instituciones o las empresas relacionadas. Básicamente es lo que hago hasta el día de hoy, 2026, donde todavía sigo ahí. Wow, no, pues qué gran trayectoria tienes, Marco, muchas felicidades. Y pues bueno, seguramente durante todos estos años te has enfrentado a mil cosas, y quisiera que nos platicaras un poquito cuál ha sido el reto más importante que has enfrentado en tu carrera y cómo lograste superarlo. El reto más importante fue cuando me despidieron de Sun Microsystems, y tal vez por sentirme muy cómodo, olvidé seguirme preparando, y me costó mucho tiempo volver a reinsentarme donde yo quería. Me di cuenta que, al igual que muchos otros que conozco, no es por falta de capacidades, sino es por falta de poder demostrar esas capacidades. Y aunque para mí fue un golpe muy, muy fuerte, no solamente por el tema económico o laboral, sino inclusive, bueno, no quiero sonar mal, pero un poquito de depresión, en el sentido de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Digo, hoy día ya sé qué hay que hacer, pero en ese momento sí me fue un golpe muy fuerte. Aprendí que no solo hay que saber cosas, sino demostrar que se sabe hacer esas cosas con papeles, certificaciones, maestrías, doctorados, y es algo de mucho peso cuando se busca hoy día, y cuando la competencia, a lo mejor antes no estaba tan fuerte, pero hoy día la competencia es, si me permiten la palabra, la competencia es brutal. No encuentro otra forma para definir qué tan fuerte y qué tan difícil está la competencia allá afuera. La única forma de destacar encima de todos los demás es estar preparado, y lo que me enseñó esa derrota, por así decirlo, por un momento, porque las derrotas no son para siempre, pero lo que me enseñó fue que tengo que demostrar y estar preparado, y fue ahí cuando empecé y decidí empezar a estudiar maestría. Tengo 3 maestrías actualmente, una en administración de empresas, una en un máster de la VIU en la parte de inteligencia artificial, otro máster de ciberseguridad, y actualmente el doctorado con UDA Vinci, y eso me enseñó que tengo que seguirme preparando sí o sí, porque es la única forma de demostrar ante los demás y ante la competencia que destacas y que eres un candidato que sobresale entre los demás, y aquí estamos. No, pues sí.
¿Consideras entonces que ese momento de tu vida profesional fue en donde tú te diste cuenta que necesitabas seguir preparándote académicamente? Tremendo. Fue un golpe de realidad espantoso, pero también bueno. Sí. Exacto. Así es, todos los, digamos, baches, ¿no? Siempre hay que cambiarle y saber cómo cambiarlo a una oportunidad. Así es. Oye, pues quisiera preguntarte y que nos platicaras cómo fue que surgió la decisión de estudiar un doctorado. O sea, ¿realmente fue un sueño o en algún momento tú pensaste llegar a tener un doctorado o realmente ahora sí que la vida te fue llevando a eso? Yo creo que son varias cosas, en específico dos. Sí es cierto que la vida te va llevando el siguiente nivel de una maestría, casi siempre es un doctorado o otra maestría o algunas certificaciones especializadas en el área. Pero en específico yo decidí hacer un doctorado porque soy el primero de mi familia que lo logra. Mi madre, que ya falleció, aún ella dejó un legado, al menos en mí, de que a pesar de sus casi 50 años ella decidió estudiar la licenciatura, sin entrar en otros temas, pero ella nos mantuvo a mi hermana y a mí, y a pesar de eso, o aún como dicen, aún a pesar de eso, decidió seguir estudiando, terminó la preparatoria y cuando estaba estudiando la licenciatura, bueno, falleció, son cosas que pasan a veces, pero la enseñanza es sigue preparándote, sigue estudiando, no importa qué tan difícil sea, el estudiar siempre paga y a lo mejor no paga luego, luego, pero siempre paga. Y entonces a partir de eso, alguna vez platicando con mi madre, me dijo, ¿te gustaría alguna vez llegar hasta allá? Le dije, sí. Y cuando vi la oportunidad me acordé y dije, bueno, pues es parte del crecimiento y además es parte de un legado y además es parte de enseñar a los demás que sí se puede, en específico mi hija, que no digan que no se puede a pesar de que trabajas y todo eso, no, sí se puede. Cuesta mucho trabajo y hay que sacrificar muchas cosas, pero el estudiar el doctorado fue por eso y obviamente por lo que uno gana y que descubrí después de lo que platiqué que seguirse preparando es súper importante. Y este nivel es, creo que, si no el fin, sí uno de los pináculos importantes a lograr. Sí, totalmente. Eh, Eres parte del menor porcentaje, ¿no? En México que cuentan con un doctorado y pues bueno, felicidades, felicidades por eso. Y cuando tú tenías esa meta, ¿no? O esa inquietud del doctorado, ¿por qué decidiste estudiar en línea y a lo mejor no en un programa presencial? La respuesta para mí en específico, y mi caso es muy simple, es el único programa que me permitía realizar un sueño y realizar una meta, puesto que yo al trabajar y dedicar más de 10 horas de trabajo al día a mi trabajo, definitivamente no era una opción el poder ir presencial. De hecho, tengo que ser sincero, yo apliqué a varios lugares, al menos en dos de ellos me quedé, pero su uno de sus requisitos o era que a fuerza tenía yo que estar al menos 7 u 8 horas tomando clase. Para mí eso era simplemente imposible, como dicen en inglés, era un deal breaker, no había forma de que yo entrara en ese trato, y no porque no quisiera, simplemente porque no podía. Yo tenía que cumplir mis responsabilidades, que además eso siempre hay que cumplir, que uno adquiere en la vida, y la realidad es que Universidad Da Vinci o Da Vinci me permitió cumplir ese sueño. Eh, Cuando yo revisé tenían todo en regla, el registro de validez, además tenían la carrera que yo quería, una carrera de sistemas computacionales con especialidad en inteligencia artificial, y eso fue lo que me hizo decidirme por estudiar en línea. Y para mí y muchos que están en mi caso, hombres y mujeres pues también muy trabajadores, muy valientes y muy capaces, que a veces no, a veces ni siquiera es por el dinero, simplemente es por el tiempo que no pueden dedicar, pues no tienen el acceso a seguir creciendo o cumplir un sueño personal. Definitivamente. Oye, y en este camino que seguramente te enfrentaste a muchas cosas en temas personales, laborales, académicos y demás, ¿hubo personas que dudaron de tu decisión? Seguramente sí, pero decidí tomar un camino que los que les guste la filosofía estoica entenderán. Eh, Marco Aurelio, el gran emperador romano estoico, filósofo estoico muy importante, hablaba de ello. Cuando quieras lograr algo,
No significa que no lo debas platicar con los que sí te importan, tu círculo cercano, pero guárdalo para ti y hasta que termines, entonces lo difundes ante el mundo. Existe gente muy cruel y gente muy detractora que siempre va a tratar de tirar tus sueños y lo que quieres lograr. Entonces, sí es importante compartirlo con cierta gente, pero mi particular posición es que no lo compartí hasta que no estaba yo en posición de decir sí, ya terminé, porque si no lo logras tampoco pasa nada, no es algo malo en sí mismo, pero no le das oportunidad a aquella gente de estar inmiscuyéndose de una forma no grata en tu vida. Pero seguramente si lo hubiera compartido, sí, seguramente hubiera habido más de unos detractores, alguno que hubiera dicho que por qué estaba haciendo eso, que si estaba yo loco. Escuché ese tipo de comentarios, que para qué quería yo estudiar un doctorado si, bueno, si no a lo mejor directamente en mí, pero sí los llegué a escuchar, para qué alguien quiere estudiar un doctorado si no va a ganar más, si no va a tener ciertas cosas, y en la vida no todo es ganar dinero, es muy importante, pero no todo es eso. Entonces creo que un poco de estoicismo cuando uno quiere ciertas metas es bueno. Definitivamente, qué gran consejo. Muchísimas gracias por compartirlo. Y durante este tiempo, ¿cuál consideras que fue el sacrificio más grande que tuviste que hacer para poder lograr terminar el doctorado? El tiempo que compartía con mi familia lo tuve que limitar muy fuerte. Uno de los comentarios que alguna vez más me llegó fue el que me hizo mi hija cuando en sus tiempos de adolescencia, pues a lo mejor yo debía haber estado un poco más ahí. No es un tema malo en sí mismo, insisto, pero ella sí me reclamó y me dijo, que tú estés aquí en la casa estudiando es prácticamente igual a que no estés, no estás conmigo, etcétera. Fue uno de los momentos más difíciles para mí, que inclusive me hizo replantearme si debía yo seguir adelante o no. Gracias a Dios mi esposa estaba ahí y me dijo, no importa, tú sigue adelante. Ella también es muy fan de seguir estudiando y cree muchísimo en que el estudiar también paga, y paga bien en el buen sentido. Me dijo, tú sigue adelante, porque sí lo supo, y dijo, yo sé que para ella es muy difícil compartir tu tiempo con otras cosas y verte aquí y no poder jugar contigo, hablar contigo, etcétera. Pero creo que para mí fue una de las veces más complicadas. Sí, no, definitivamente el tiempo, ¿no? Siempre nos va a jugar en contra. Y ahorita que ya estamos como un poquito adentrados al tema de la familia, cuéntame, ¿qué papel jugó tu familia o tus seres queridos durante esta etapa? Fundamental. Sin ellos yo no hubiera podido lograr esta meta. No habría forma. Eh, por eso los invité a mi graduación. Mi suegro, que aunque ya es una persona muy mayor y a veces le cuesta trabajo ciertas cosas comprender, pero siempre estuvo ahí para nosotros, tanto para mi esposa, porque ella también ha estudiado así, como para mí, y obviamente siendo soporte de mi hija, jugando con ella, pasando tiempo con ella cuando yo no podía o mi esposa tampoco podía. Mi esposa, por supuesto, que siempre dijo, a pesar de ciertos reclamos de mi hija, siempre dijo, tú sigue adelante, siempre vale la pena. Y siempre ese círculo muy cercano de la familia es tu soporte para seguir adelante. Sin ellos simplemente sería, al menos en mi caso y de los que tenemos familia, sería imposible poder terminar algo. Sí, definitivamente. Y de todas las personas que ahorita nos comentaste, ¿consideras que hubo alguien que creyó así ciegamente en ti, incluso cuando tú mismo no creías que lo podías lograr? Sí, mi esposa. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué consideras que hizo por ti? O sea, ¿fue tu pepillo? Cuando estuve a punto de abandonar y decir, y caer y sucumbir ante esos comentarios de, sí es cierto, el doctorado no me va a hacer ganar más dinero, yo solamente estoy perdiendo, no mi tiempo, pero estoy perdiendo tiempo de mi hija y de otras cosas. Ella volteó a decir, no, lo que se empieza no se abandona, así que termínalo. Y obviamente cuando ya llevaba yo 2, casi 3 años, porque a mí me llevó el doctorado 4 años, tuve que pasar una pausa de 6 meses, cuando a lo mejor pude terminarlo en 3, ya me dijo, no lo abandones, nosotros no abandonamos.
y eso fue para mí algo muy importante. Eso fue lo que sí me hizo continuar adelante y aquí estamos. Perfecto. Qué mensaje tan poderoso y tan fuerte, ¿no? Y viniendo de una de las personas más importantes en tu vida, definitivamente seguro te resonó bastante. Y, por ejemplo, cuando tú sentías esos momentos, ¿no? De cansancio, de desmotivación, ¿qué era lo que te hacía seguir adelante? Así que dices, híjole. El poder otorgarle a mi familia, dentro de toda la incertidumbre, un poco más de certidumbre al poder yo colaborar y económicamente tener más certidumbre al poder contar con un doctorado, que sí lo es. Eso es lo que me movía, el que mi hija estuviera bien en general, el que al lograr yo algo, yo podía transmitirle esa cuestión de bienaventuranza, o sea, que el futuro podía verse mejor. Eso es lo que siempre me movía, que ella iba a estar mejor y que por supuesto también mi esposa y por supuesto yo también, pero el legado es para los que quedan, entonces mi hija es la que sigue, entonces, y todos los que vienen atrás de ella, marcar un ejemplo y, y pues sí, pensar que ella siempre podía confiar en mí para ser su pilar de sostenimiento, al menos hasta en lo que ella aprende a volar solita, ¿no? Definitivamente, dijiste la palabra así perfecta, un legado. Oye, y cuéntame, ¿de qué forma el doctorado, contar con un doctorado, transformó tu vida profesional? ¿Hubo algún cambio concreto, no sé, a lo mejor algún ascenso, algunas nuevas oportunidades o mayor reconocimiento, por supuesto? Sí, a todas esas cosas, pero como le dije anteriormente, yo empecé a hablar de que terminé el doctorado cuando lo terminé. Y esto fue en el 2024. De hecho, empecé a hablar un poquito al interior de Dell y al interior de otros lugares, poquito antes, pero porque yo ya sabía que era un hecho, que las materias estaban terminadas, lo único que faltaba era la disertación y obviamente no íbamos a fallar en eso. Empecé a hablar de eso y sí, en lo que me preguntaste, mayor reconocimiento, por supuesto, y aquí viene algo que yo pienso que todos los profesionales debemos hacer, hablar de nuestros logros, sin caer en el tema de la arrogancia, porque eso tampoco es una buena idea, pero sí es muy importante, como coloquialmente se dice, cacarear el huevo. Es muy importante que los demás sepan quién eres, qué puedes hacer para la sociedad y para los que te rodean y todos los que están alrededor, cuáles son tus capacidades. Es en extremo importante que lo sepan. Y si tú no lo dices, nadie más lo va a decir. Probablemente con el tiempo alguien más empiece a notarlo, verlo, empiezas a aparecer, pero es muy importante que empiece de ti. Insisto, sin ser arrogante y sin parecer una persona sangrona o de algún otro tipo, pero sí es muy importante. Entonces eso te reporta, sí, en específico tal vez no un ascenso, pero sí mantenerte, poder lograr ascensos tal vez económicos, sino de puesto. Yo estoy muy contento con el puesto que tengo ahora, es una de las actividades que más me divierte y más me dan satisfacción. Diseñar sistemas complejos para mí es como estar jugando, es divertido. Entonces, como cuando a un niño le dices qué quiere hacer, jugar, yo quiero hacer eso, quiero diseñar sistemas. Entonces, me permite mantenerme en mi puesto, sí me permite ganar algo más. Claro que sí, económicamente tiene cierta ventaja, te toman en cuenta, que eso ya es importante. Reconocimiento totalmente, ya lo dije. Me preguntaste otra cosa que es reconocimiento, subir de puesto y nuevas oportunidades. Definitivamente he tenido la oportunidad de participar en congresos que sin el doctorado no me hubieran invitado, aclarando que no sé más de ciertas cosas de TI que antes del doctorado o después. Simplemente el doctorado demuestra que tienes la entereza, la capacidad, el compromiso de terminar algo que dura mucho tiempo y eso significa algo para los demás. Y me han invitado a congresos, cuestiones así, y es muy gratificante que eso pueda suceder a partir de que tienes un doctorado. Definitivamente. Por ejemplo, ¿qué habilidades o herramientas consideras que adquiriste para tu desarrollo profesional con el doctorado? Va a sonar muy raro,
Va a sonar un tanto extraño, pero la capacidad de escribir un documento perfectamente bien detallado, pulido, etcétera. Lo que más me costó trabajo no fue la parte técnica del doctorado. Llevo más de 20 años estudiando cuestiones técnicas. Entonces, cuestiones técnicas, de hecho, para mí era hasta divertido, me gustaba. O sea, yo no veía la hora de aprender algo nuevo técnico, pero cuando llegó la hora de escribir la tesis y escribir un preartículo y esas cosas, me tardé un año. Así lo puedo resumir, me tardé un año porque me queda claro que los ingenieros y nuestra forma de, a lo mejor ver el mundo, no sé si todos, pero a lo mejor de los que conozco, escribir cosas nos cuesta trabajo. Y lo que más aprendí en un doctorado es que escribir y transmitir a través de la escritura de artículos o de white papers que se usan mucho hoy día, por supuesto de una tesis que es más de 100 hojas, de, como dice el coloquio, de mi ronco pecho, y que además era entendible, etcétera. Tuve en específico un asesor muy difícil, pero al cual le agradezco muchísimo el haber podido tener una tesis bien pulida, el doctor Pellegrín, si alguna vez me escucha. La verdad le agradezco mucho, fue muy difícil, pero le agradezco mucho que haya sido así, porque me obligó a escribir buenas cosas. Y a lo mejor no tiene nada que ver con un doctorado técnico, pero el poder transmitir tus cosas por escrito es fundamental. Y eso es lo que más agradezco del doctorado. Todos los papers que tuve que escribir y entregas y bien pulidas, más allá de la ortografía, que se entendieran para un público en general, porque no todos tienen la obligación de tener un doctorado ni una maestría, hacerlo entendible para muchos es fundamental. Y eso para mí es lo que me deja el doctorado, dentro de otras cosas. Sí, ¿no? Eso es súper importante y creo que muchos, y me incluyo, ¿no? Le huimos a todo eso que acabas de platicar. Oye, cuéntame, antes de comenzar el doctorado, ¿qué percepción tenías sobre estudiar en línea? Bueno, yo ya tenía una muy buena percepción de estudiar en línea porque las maestrías previas que tengo, todas las hice en línea, dado que siempre he trabajado y estudiado. De hecho, cuando estudié la ingeniería, yo me casé, tomé la gran decisión de casarme con mi esposa actual, eh, y yo tuve que combinar la licenciatura, que fue presencial, con trabajar, y de verdad que sí estuve a punto de tirar la toalla. También por mi esposa, gracias a Dios, no la tiré, pero sí estuve a punto de tirar la toalla porque ir a clases presenciales y trasladarse y moverse es una rutina muy complicada, muy cerrada, muy cuadrada. A partir de ahí empezamos con la primera maestría y fue en línea, y yo conocí el maravilloso mundo que es estudiar en línea sin tener que estar atado a un horario fijo, sin tener que estar atado a un traslado fijo, y para mí eso fue maravilloso. Entonces yo lo único que puedo hablar del estudiar en línea son maravillas. Sé que hay algunos detractores que dicen que no es lo mismo. Yo les diría que sí, efectivamente no es lo mismo. En algunas formas es más difícil. Tienes que ser disciplinado y autodisciplinado. Aquella persona que no entiende que la autodisciplina, parte de los valores estoicos, es fundamental para estudiar en línea, le va a ser muy complicado. Pero yo sé que la gente que trabaja, estudia y tiene familia son más que autodisciplinados. Solamente necesitan esa oportunidad para poder hacerlo, y la cuestión de estudiar en línea nos la ha brindado. Al menos así lo veo yo. Sí, no, definitivamente esa autogestión, ¿no? Y no, wow. Oye, y después de vivir esta experiencia, ¿consideras que un título obtenido en línea tiene el mismo valor que uno presencial? Sí lo es. Y de hecho, la pandemia lo demostró. La pandemia nos obligó a todos, tal vez algunos ya no lo recuerdan, pero durante 2 años o poco más de 2 años tuvimos que vivir prácticamente en un encierro, y la única forma que teníamos de aprender y en algunos casos ver el mundo, sobre todo la gente joven, era a través de estar en línea. Si no estabas conectado en línea, literalmente no estabas conectado al mundo. Entonces yo creo que eso vino a desmitificar y a derrumbar todas aquellas mitos y contradicciones y detractores de que lo de en línea no es igual que lo de presencial. No, tienen razón, no es igual. En algunos casos es mejor. Es mejor porque te permite, como en casos de la pandemia, acceder
a cosas que de otra manera hubiera sido imposible. Y entonces sí, para mí un valor de un título en línea tiene el mismo valor que un presencial, sin demeritar por supuesto para nada lo presencial. Para aquellos que lo pueden hacer y que se pueden tomar ese tiempo, está maravilloso. También tiene sus ventajas, conocer gente presencial también es algo padre, pero para aquellos que no podemos hacerlo, o cuando hay pandemias o ese tipo de cosas, o cuando la oferta es muy reducida, creo que lo en línea es wow. Entonces, ¿a qué tipo de personas tú consideras o les recomendarías especialmente esta modalidad? ¿Qué características tendría que tener una persona para, digamos, triunfar en el tema de modalidad en línea? Yo creo que va orientado al gran porcentaje de personas que trabajamos, que por lo visto son la gran mayoría, y que sí, la gran mayoría, al igual que yo, terminaron una licenciatura presencial, pero se ven en la necesidad de empezar una carrera laboral y empezar a trabajar, obviamente de forma presencial, y probablemente la única opción es en línea, y qué mejor que existan opciones en línea de calidad y reconocidas y con capacidades. Va orientado a todas esas personas, básicamente que trabajan, tienen familia y que por supuesto no han perdido las ganas de seguir destacando y seguirse preparando. Yo creo que va orientado a todos ellos. Perfecto. Y que es un gran porcentaje de la población, ¿eh? Sí. Yo diría que, no tengo ahorita el dato exacto, pero sí diría que más del 50% está en ese tema. Sí, definitivamente. Y por ejemplo, si tú tuvieras que convencer a alguien que aún duda en estudiar alguna licenciatura, posgrado o un doctorado en línea, ¿qué le dirías? Que no lo dude, que no tenga miedo, que hoy día la educación en línea es tan válida como la educación presencial, y que habemos ejemplos que puede platicar con ellos y que han logrado todo eso que mencionaste, sí, ascensos económicos, reconocimiento, etcétera, pero que se logran cosas y se pueden lograr a través de un estudio en línea. Yo creo que uno de los primeros stoppers, por así decirlo, o aquellas cosas que te detienen para estudiar en línea, es la duda de si se puede lograr o no y de qué tan bueno es. Ya no hay duda, la pandemia lo demostró, solo es cuestión de que se decidan hacerlo. Y el mundo actual en el que vivimos, no importa a lo que te dediques, me parece que el seguirse preparando no es una opción, es una necesidad. Definitivamente. Y por ejemplo, a las personas que creen que ya es tarde para estudiar, ¿no? Porque trabajan, porque tienen hijos o demasiadas responsabilidades, ¿qué les dirías a ellos? Yo les diría que nunca es tarde para seguir intentando hacer cosas, seguir estudiando. Me gusta mucho la historia del coronel Sanders. Él llega a los 60 años quebrado, salido de la milicia, sin un futuro muy claro, y funda lo que hoy conocemos como Kentucky Fried Chicken. Entonces, no, nunca es tarde. Jamás es tarde para estudiar y para hacer cosas. Y hoy día yo les podría decir que hasta el último día de que yo esté en este mundo, voy a seguir aprendiendo porque es una necesidad, y creo que debería ser así para todos, para todas las demás personas que hay en este mundo. Sí, definitivamente. Ya la ciencia lo dice, ¿no? Que nosotros podemos ser unas supermentes y desarrollarnos y demás, pero nos quedamos así, mira, aquí abajo, en donde no nos vean, en donde no tengamos que hacer esfuerzo y demás, pero pues bueno, está en uno, ¿no? Hasta dónde queremos llegar. Oye, Marco, cuéntame, ¿por qué elegiste U Da Vinci para estudiar tu doctorado y no otra institución? Que fue un poquito lo que hace ratito nos platicaste, ¿no? Del plan de estudios, que las horas que necesitabas presencialmente estar allá con ellos, ¿no? Correcto. Principalmente la decisión la tomé porque era la única universidad en línea que ofrecía un doctorado en lo que yo quería hacer, que era sistemas computacionales. Y cuando vi que traía inteligencia artificial como una de las posibles especialidades, para mí fue wow, y dije, de aquí soy, esto es lo que yo quiero hacer, y por eso estoy muy agradecido con U Da Vinci, porque fue la única institución que a mí me permitió lograr eso, y al menos en su momento no encontré alguna otra que me diera esa opción. Básicamente es eso. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias por elegirnos. Y cuéntame, ¿cómo describirías el acompañamiento que recibiste por parte de los docentes y del equipo académico? Bueno, les voy a platicar mi experiencia de doctorado.
Y yo sé que la experiencia de doctorado puede ser muy diferente a una experiencia de maestría o de licenciatura, en donde el acompañamiento es más de la mano. En un doctorado se espera que el doctorante sea autogestionado, autodisciplinado. No son las mismas clases que se imparten en donde tú apuntas, obtienes solo conocimiento, entre comillas, y ya está. No, aquí se espera que tú aprendas por tus automotivado, no quiero decir por tus propios medios, pero sí que tú aprendas. La universidad marca el rumbo y tú debes desarrollarlo. Y además, aclaro, esto no es específico de los doctorados en línea. Esto lo he escuchado de ahora que convivo con otros doctores en los ambientes en los que me invitan, lo he escuchado y lo pueden ver en YouTube y en muchas entrevistas que le hacen a otros doctores. ¿Cuál es el tema más complejo del doctorante? Es que a veces está solo para investigar. Y no es que esté solo, es que nadie ha recorrido ese camino antes, probablemente ni tus asesores de doctorado. Entonces, inclusive aquellos que están en instituciones con, en teoría, maestros presenciales, mucho del trabajo es propio. Entonces, no importa si es presencial o en línea, el doctorante siempre va a sentirse un poco solo, porque en efecto, como se dice, son mares que nadie ha navegado y está solito. No significa que estés solo completamente, pero si nadie lo ha recorrido, eres el primero que lo va a hacer o de los primeros. Entonces sí, algunas veces sentirás que estás solo, pero esa es mi experiencia desde el punto de vista de doctorado o doctorante. Seguramente en la licenciatura y en la maestría, porque yo también estudié maestría en línea y les puedo decir que ahí la experiencia es muy diferente, el acompañamiento es más cercano, etcétera, porque no estás en un nivel de estar todo solo, no estás descubriendo o haciendo algo totalmente nuevo, estás aprendiendo conocimientos especializados, pero que ya son de más de dominio público. En el doctorado sí vas a ver clases, pero mucho vas a descubrir tú solo. Perfecto. Sí, pues ya estamos a otro nivel, ¿no? Definitivamente. Y el tema de la investigación es súper valioso y yo creo que como el punto medular de un doctorado. Y por ejemplo, ¿qué es lo que más valoras de haber estudiado aquí en U Da Vinci? La oportunidad de que ustedes, la oportunidad que ustedes crearon como universidad, el que existe un doctorado en sistemas computacionales sin que tengas que estar anclado a un tiempo fijo o a, o a actividades con un horario cerrado. Eso definitivamente excluye a muchísima gente y para mí eso es lo que más valoro. Perfecto. Y en una sola frase, ¿cómo le describirías U Da Vinci a alguien que nunca ha escuchado de ella? Una gran oportunidad para crecer. Súper, muchísimas gracias. Pues ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero quisiera hacer como un poquito el recordar, si pudieras regresar a ese primer día de clases y hablar con la persona que eras en ese momento, ¿qué le dirías? Que pase lo que pase, continuara. Que va a haber momentos muy difíciles que inclusive te van a simbrar, van a hacerte vibrar y van a hacerte replantearte si lo que estás haciendo es correcto. Y sí, lo que estás haciendo es correcto. Pero a veces, como dicen, cuando vas a la mitad del túnel es cuando más oscuro se ve. Y no por eso hay que desistir, al contrario, hay que seguir adelante. Perfecto. ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste todo el esfuerzo valió completamente la pena? Han sido varios, pero cuando vi la sonrisa de mi hija y decir, eres un doctor, y le expliqué qué significaba eso, para mí fue muy importante. Fue cuando dije, sí, sí valió la pena. Obviamente que también han existido otros momentos cuando estaba con mi esposa y me dijo, sí, a veces sí se puede. Laboral, en el ámbito laboral, por supuesto, el reconocimiento, el crecimiento, el que te inviten a otros círculos que no quiero sonar de otra forma, pero que a lo mejor son un poco más cerrados si no tienes un doctorado o una maestría, que te inviten a esos lugares donde se intercambian ideas muy interesantes. Para mí ha sido uno de esos, todos esos momentos han sido maravillosos y muy plenos. Perfecto.
Y si hoy tu familia o las personas que te apoyaron estuvieran viendo esta entrevista, ¿qué mensaje te gustaría dedicarles? Solamente decirles gracias por estar ahí para mí, por haber creído en mí y por no haberme dejado abandonar la misión. Perfecto. Y pues bueno, ya a modo de cierre y para concluir esta charla, ¿qué significa para ti poder decir hoy con orgullo, soy egresado de UDA Vinci? Estoy muy orgulloso de haber encontrado una universidad en México que tiene reconocimiento internacional y que ofrece la oportunidad para otras personas como yo de poder lograr sus sueños, y en el mío fue tener un doctorado. Excelente. Muchísimas gracias, Marco. De verdad agradecemos infinitamente este espacio, por abrirnos tu corazón, por contarnos todas tus experiencias, por esta historia de vida, ¿no? De logros, de sacrificios, por supuesto, y también, ¿no? De este tipo de satisfacciones. Y de verdad para nosotros resulta siempre, siempre de gran valor conocer, ¿no? El otro lado del estudiante, el otro lado ahora del egresado, y en verdad para nosotros es muy, muy valioso. Nuevamente, muchísimas gracias por este espacio. Y pues bueno, hoy día te reconocemos, ¿no? Como egresado destacado UDA Vinci. Muchísimas gracias y pues bueno, muy buenas tardes. Al contrario, lo agradezco. Gracias. Gracias.